Señor Lacalle, ¿va a tener Pedro Sánchez dinero para todos? Hombre, claro que no. Obviamente, Pedro Sánchez gestiona unos recursos que son limitados y además tiene una capacidad de endeudamiento que también es limitada, que eso es lo que nos estamos muchas veces olvidando, ¿no? Entonces, tenemos que ser conscientes que el aumento de endeudamiento de España en 2020 y 2021 es absolutamente récord, que va a aumentar de manera muy importante, no solamente en el 2020 por la pandemia, sino el 2021, 2022 y probablemente también en el 2023, según las estimaciones de los organismos internacionales, y que por lo tanto pues no podemos contar con aumentos de gasto constante, etcétera, porque simplemente las matemáticas no dan, ¿no? Pero visto lo de los últimos días, yo no voy a decir que he perdido definitivamente mi fe en la Iglesia porque me iría al infierno, pero le tengo que confesar a usted, señor Lacalle, que la he perdido en los grandes empresarios. Da la impresión de ser miembros todos, no de la COE, sino de una orden mendicante. Yo creo que en España los empresarios, primero, obviamente, no son las personas que están en el IBEX. O sea, tenemos que ser conscientes que el enorme número de empresarios que hay en España, desde autónomos a pequeñas y medianas empresas a grandes, etcétera, no son necesariamente pues, las grandes figuras que aparecen en los medios de comunicación del IBEX o el presidente de la COE, y que cada uno puede tener su opinión y que estos empresarios de los grandes conglomerados de la bolsa, debemos recordar que la inmensa mayoría no son empresarios, son ejecutivos de alto nivel. Eso es importante, no es lo mismo, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, no es una crítica, pero que no caigamos en el error de pensar que unas declaraciones del ejecutivo principal de una empresa cotizada es la opinión, entre comillas, de los empresarios. Incluso la opinión del presidente de la COE no es la opinión de los empresarios, como se ha demostrado en tantísimos artículos y comentarios de Cepime y de otras personas. Es decir, cada uno... Yo creo que aquí en general lo que es verdad es que los grandes ejecutivos de las empresas cotizadas en España tienden a ser siempre, con todos los gobiernos, extremadamente diplomáticos y extremadamente, digamos, con mensajes lo más, digamos, parecidos a lo que el gobierno está mostrando posibles. Pero tras escuchar las declaraciones de la conferencia episcopal, y ahí la responsabilidad es del cardenal Omeya, que, como he dicho antes, no son en este momento temas sobre el que debamos hablar pensando en nuestras almas, pero pensando en nuestros cuerpos, sí tenemos que pensar en la COE, en los empresarios catalanes, y parece imposible, o cuesta por lo menos, pensar que las declaraciones, las posturas y las actitudes tanto del presidente de la COE como de la inmensa mayoría de los empresarios catalanes que han dado la cara estos días no está vinculada al hecho de que va a ser Pedro Sánchez el que decida en última instancia cómo se reparten los fondos que llegan de Europa. Bueno, o sea, obviamente se pueden hacer todo tipo de análisis, pero debemos saber algo importante con los fondos que llegan de Europa, y creo que los empresarios son conscientes o deberían ser conscientes de la evidencia del pasado. Es decir, normalmente cuando el gobierno te da a una empresa 5, después te exige 7. Y tenemos la evidencia del Plan de Crecimiento y Empleo del 2009, tenemos la evidencia del Plan Juncker, tenemos la evidencia de tantas de estos, digamos, aparentes enormes inyecciones de dinero para las empresas, que al final lo que realmente le importa a una empresa es que su negocio en el país donde está operando sea rentable y sostenible. Y para ser sostenible tiene que ser rentable. Por lo tanto, pensar que
unos millones de euros que te lleguen por unas ayudas de Europa van a compensar la pérdida de seguridad jurídica o de atractivo inversor, etcétera, de todo el resto del negocio, puede ser una muy mala apuesta que hemos vivido en el pasado. Y yo creo que en general cualquiera de estos grandes inversores que además ha invertido, entre otras cosas, en Latinoamérica, sabe que ese tipo de fondos que llegan aparentemente entregados por un gobierno después llevan también consigo un empeoramiento de las condiciones generales en cuanto a la inversión. Por lo tanto, ¿qué le debe importar a un empresario o a un inversor o a un ejecutivo de una empresa cotizada en España? Que la situación económica en España mejore de manera sostenible, no el año 2021 rebotando, sino de manera sostenible, que aumente la productividad, que aumente el consumo y que aumente la inversión y que todo lo demás, fondos europeos, etcétera, no va a compensar nunca si esos otros factores se deterioran. Pero es evidente que el Pedro Sánchez y su equipo de comunicación, su gurú Iván Redondo, lo apuestan todo a un cambio de tendencia. O sea, por un lado, el fin de la pandemia de coronavirus, con una serie de cosas como es el fin de las mascarillas y de lo más visible, la difusión completa de las vacunas y, mucho más importante que eso, que empiece a cuajar en la sociedad española la idea de que vamos para arriba y vivimos mucho mejor. ¿Eso va a ocurrir o no va a ocurrir? Bueno, yo creo que los ciudadanos de toda España son conscientes de que un rebote no es crecer y que una enorme cantidad de autónomos, trabajadores, familias, etcétera, van a sufrir la enorme subida de impuestos, incluso con la recuperación. Y tenemos la evidencia del pasado de saber que cuando los gobiernos apuestan todo a una recuperación cuya causa es externa, la reapertura, las vacunas que han venido de Europa, no las ha puesto el gobierno de Sánchez, los fondos europeos, etcétera, los ciudadanos, los votantes, raramente reconocen al gobierno esa recuperación porque perciben, y además de manera correcta, que no tiene nada que ver con ellos y sobre todo lo que sí perciben es que lo que sí tiene que ver con el gobierno es la subida de impuestos, la subida de la luz, la subida de los carburantes, la subida de los precios de las bebidas azucaradas, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que la recuperación se va a dar, pero tenemos un riesgo muy importante que es precisamente el que tú acabas de decir. Muchos gobernantes, y el de España en particular, está fiando esa recuperación a tres cosas que son falsas. Primero, que en el año 2019 la economía iba como un tiro. Falso, ya estaba en ralentización. Segundo, que una vez que nos recuperemos, la tendencia va a ser más fuerte que la que vivíamos antes de la crisis. Tampoco hay ninguna evidencia. La evidencia, de hecho, desde 1975 es que las recuperaciones son más pobres y además con menos crecimiento del empleo. Y la tercera, y es la más importante, es que los ciudadanos ante una recuperación que viene en todo el mundo, que viene por causas externas y que no tiene absolutamente nada que ver con el gobierno, va a premiar al gobierno mientras la inseguridad jurídica, los indultos, las subidas de impuestos, etcétera, que sí tienen que ver con el gobierno, están en el debate, ¿no? Resumiendo, que a Pedro Sánchez y a Iván Redondo hay muchas probabilidades de que no les salga bien la jugada. Yo estoy completamente convencido, puedo equivocarme, obviamente, estoy completamente convencido de que les va a salir mal la jugada, como les ha llevado, y esto es importante porque se le da un cierto aura de gurú al señor Redondo. El señor Redondo se ha equivocado en todo lo que ha propuesto como estrategias tacticistas al señor Sánchez desde hace por lo menos 3 trimestres, porque
que no caigamos aquí en la idea de pensar que aquí hay una persona que acierta en todo, sino que se ha equivocado en absolutamente todo desde hace mucho tiempo.